La conquista de América no significó solamente la incorporación de nuevas extensiones de tierra a los dominios de la corona española. Significó también la incorporación de los indígenas al mundo cristiano de Occidente. Esta incorporación no fue solo un resultado, sino una condición para justificar el dominio de las nuevas tierras y justificar el sometimiento de los antiguos pobladores. Con Hernán Cortés llegó el primer religioso, Fray Bartolomé de Olmedo, y antes de que concluyera la caída de Tenochtitlan, llegaron otros 3 misioneros mercedarios. En 1523 desembarcaron los primeros franciscanos, 2 de ellos, Juan de Aura y Juan de Tecto. Fallecieron un año después al realizar un viaje con Cortés rumbo a las Cibueras. Solo quedó Fray Pedro de Gante, que inició su labor evangelizadora en Texcoco. Para lograrlo se dedicó a aprender la lengua náhuatl, consiguiendo alfabetizarla. Un año después, en 1524, llegó la primera misión franciscana, compuesta por 12 frailes que como nuevos apóstoles inician la conversión de los indígenas. Entre estos 12 misioneros llegaron hombres excepcionales como Fray Martín de Valencia, Toilio de Benavente Motolinía, Vasco de Quiroga y Junípero Serra. Estas primeras misiones tuvieron grandes privilegios. El Papa Adivano VI le dirigió una bula a Carlos V, en donde cedía su autoridad apostólica a las misiones, en cualquier sitio donde no hubiera obispos. Este hecho fue muy importante porque durante los primeros años de la conquista espiritual, los misioneros pudieron actuar con toda libertad, aplicando todos los métodos y recursos que les aconsejaba su experiencia para conseguir la conversión masiva de los indígenas a la religión católica. Pero estas libertades de los primeros años originaron serios conflictos de autoridad, que enfrentaron años después las órdenes religiosas y las autoridades episcopales. En 1526 llegaron a Nueva España los primeros dominicos y en 1533 los agustinos. Así como los soldados se extendieron por todo el territorio, de igual manera lo hicieron los conquistadores espirituales o misioneros, propagando su dominio hasta las regiones más apartadas. Como los últimos en llegar fueron los agustinos, se establecieron en Michoacán, en algunas zonas del Estado de México, rumbo a Guerrero o por el camino a la Huasteca o Pánuco. La conquista espiritual del Nuevo Mundo fue una crisis de conciencia y una oportunidad de reinterpretar la condición de los hombres. Esta conquista espiritual marca el enfrentamiento inicial de 2 culturas. La historia de esta conquista en Nueva España es muy rica en ejemplos concretos de las dificultades que tiene la conversión de un pueblo a otra cultura. La situación en la que se encuentran los primeros misioneros fue verdaderamente difícil, sin conocimiento de las lenguas, en un territorio de variedad lingüística impresionante. Tuvieron que comenzar de cero. Intentaron todos los procedimientos inimaginables, hasta predicar a señas.
Los religiosos se paraban frente a un grupo de indígenas en cualquier lugar concurrido, y para explicar la existencia del infierno señalaban la tierra, y con señas trataban de dar a entender que había fuego, solar celeste, y alzando los ojos al cielo trataban de decir que Dios se encontraba allá arriba. Así andaban por caminos, por plazas y mercados. Como es evidente, estos procedimientos no los llevaron muy lejos, y después de algún tiempo transcurrido, optaron por procedimientos más racionales. Uno de ellos fue la educación sistemática de los niños, hijos de los principales. Estos niños se convirtieron en un medio eficaz para la promoción del apostolado y al mismo tiempo en una terrible arma ofensiva contra la religión y tradiciones prehispánicas. Salían los muchachos de las escuelas a romper la sociedad de sus mayores. Andaban en cuadrillas de 10 o 20 y con júbilo destruían templos e ídolos. Delataban idolatrías clandestinas y sus mayores entristecidos veían cómo sus hijos arrojaban a sus dioses al suelo. Otro método de evangelización fue a través de códices o pinturas. Igual que los indígenas las usaban para transmitir sus historias, los misioneros, aún antes de conocer las lenguas, comenzaron a predicar valiéndose de cuadros. Y así encontramos en algunas iglesias o museos cuadros que pintan escenas de la vida de Cristo, el infierno o el purgatorio, escenas del paraíso, en fin, pinturas en serie, hecho por artífices indígenas copiando modelos europeos, flamencos o italianos que son también nuevas formas de aculturación. De la misma manera se aprovechó el gusto por el baile y el canto para dirigirlos a la nueva cultura. Para hacer todo esto, fue necesario tener intérpretes, principal instrumento de la dominación que los religiosos procuraron atraerse entre quienes tenían facultades para hacerlo. Sin embargo, el conocimiento de las lenguas indígenas fue una condición necesaria para lograr una evangelización efectiva. Por tal motivo, la reina doña Juana y Carlos V alentaron el estudio de estas lenguas indígenas entre los religiosos, sacerdotes y niños. Así pues, siguiendo las fronteras de su expansión geográfica, los franciscanos se especializaron en náhuatl y tarasco, los dominicos en mixteco y zapoteco, chontal, además del otomí. Los agustinos tuvieron que dominar el náhuatl, el otomí, el tarasco, el huasteco, el totonaco, el mixteco, etc. Los misioneros españoles provocaron al estudiar y dominar el náhuatl una extensión del uso de esta lengua como segunda lengua de la dominación. Mucho de lo que no se tradujo al español se tradujo al náhuatl. Los nombres de los sitios, algunos cerros, valles y poblados, casi todos fueron nombrados en náhuatl por los españoles, y con esos nombres han llegado a nosotros. De esta manera, el náhuatl llegó a predominar casi por todo el territorio. El estudio de las lenguas indígenas abrió a los misioneros el mundo de una nueva cultura, y su labor produjo una serie de estudios que hoy se califican de etnográficos. Ellos inventaron y desarrollaron toda una serie de métodos de encuesta y análisis. En el siglo XVI surgieron con el dominio colonial los métodos de investigación que llegaron a formar el cuerpo de las disciplinas antropológicas. En este sentido, la labor de Fray Bernardino de Sahagún fue ejemplar.
dedicó su vida en Nueva España a estudiar la historia y costumbres de los naturales. La religión de los indígenas incluía ciertas formas de culto, ceremonias y creencias que presentaban analogías con las prácticas de la religión cristiana. Huitzilopochtli fue concebido en Coatlicue Virgen. Tenía un tipo de comunión: comer carne del sacrificio o comer muñecos hechos de pasta con la figura de Huitzilopochtli. Había un lavatorio de recién nacidos muy semejante al bautismo, un tipo de confesión. Sin embargo, haber encontrado estas similitudes, más que una ayuda, resultó un obstáculo para la evangelización y tuvieron que romper radicalmente con el pasado.